Una sesión muy práctica y sobre todo si continúan en las próximas sesiones, que tengan un aprendizaje de cómo se utiliza la inteligencia artificial y lo que les voy a enseñar el día de hoy, mis queridos amigos, tiene un impacto muy importante y significativo en el tema de su ejercicio profesional. Para que uno no se sienta solo durante esta sesión, los que tengan la posibilidad de abrir cámara, con todo gusto, por favor. Oye, vamos a hacer distintas prácticas sobre ciertos rubros y yo creo que lo que aprendamos el día de hoy lo podemos ir aplicando en nuestra práctica diaria. Vale mucho la pena lo que vamos a mencionar y por supuesto sigan algunos tips que vamos a comentar sobre el uso de inteligencia artificial. Muy bien, entonces vamos a empezar. La inteligencia artificial tiene muchos elementos muy importantes que nosotros podemos utilizar en nuestra práctica cotidiana. Eh, esta serie, este taller, vamos a llamarlo de esta manera, de inteligencia artificial para abogados, se va a enfocar principalmente en la aplicación práctica de la inteligencia artificial y nos vamos a encontrar en el contexto del derecho mexicano, ¿no? Es un tema crucial. Quiero enfocarme específicamente a los conceptos que ustedes pueden utilizar y a la práctica común que ustedes pueden realizar a través del uso de la inteligencia artificial y que la apliquen dentro de todos los ámbitos a los que ustedes se dediquen. También, por supuesto, la inteligencia artificial genera una revolución muy impactante en el sector legal del derecho positivo mexicano. ¿Esto qué implica? Bueno, que a través de ello ustedes tendrán un enfoque general de todas las áreas del derecho, de cualquier área del litigio que ustedes me digan, ustedes van a encontrar precedentes y criterios normativos muy importantes, jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y siempre van a tener herramientas muy actualizadas con las cuales ustedes pueden fundar sus acciones, pueden fundar sus demandas, pueden fundar los actos legales que realicen todos los días. Por supuesto, estas herramientas son cruciales, son importantes y el tema de cómo ustedes las pueden optimizar para su uso diario dentro de la administración pública, si son académicos también dentro de los ámbitos de la academia y si ustedes tienen algún despacho o se dedican al tema del litigio, también por supuesto la inteligencia artificial genera un impacto crucial dentro de ese ámbito. Muy bien. Avanzando, las descripciones generales que tenemos sobre este curso son 6 horas divididas en 3 sesiones, 2 horas cada uno. No requerimos una experiencia técnica previa en inteligencia artificial. Es un enfoque muy práctico de cómo ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial en el ámbito jurídico. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante dentro de este desarrollo temático, primero analizar, esta sesión se va a enfocar a la introducción práctica de la inteligencia artificial. Se exploran conceptos fundamentales sobre la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede generar un impacto fundamental en procesos que desarrollamos todos los días y también inclusive la predicción de casos y la solución de controversias. En la sesión 2 vamos a introducirnos a la aplicación de la inteligencia artificial en el sector mexicano y vamos a hacerlo de forma muy puntual, analizando casos, presentando algunas situaciones que pueden generarse a través de la inteligencia artificial y sobre todo también hacer interpretaciones. Y en la sección 3 vamos a continuar con la práctica del uso de la inteligencia artificial. Vamos a ver desde la elaboración de contratos, constituciones de sociedades mercantiles, elaboración de demandas, elaboración de sentencias, muchos elementos que la verdad vale mucho la pena comentar. Muy bien. Y bueno, estimados amigos, continuando con esta parte y vamos a introducirnos a lo que corresponde al tema de la introducción al uso de inteligencia artificial. Esta es la primera sesión y lo que vamos a abarcar primero es desmitificar el uso de la IA en el ámbito jurídico. Por ahí he escuchado a algunos pregoneros que dicen, no hombre, con la inteligencia artificial vamos a perder la chamba.
No, hombre, con la inteligencia artificial no vamos a perder las oportunidades laborales que tenemos. Ya una máquina nos va a suplantar. No es el caso, pero sí hay que enseñar una cuestión muy importante. El abogado que no tenga herramientas para utilizar inteligencia artificial va a tener una herramienta menos importantísima dentro de su ámbito profesional. Si ustedes no saben utilizar inteligencia artificial, pues van a tener una capacidad menos dentro de los de su práctica profesional. Por eso, lo que queremos es enseñar todas estas herramientas que ustedes pueden utilizar para el desarrollo de su trabajo cotidiano. Entenderemos y trabajaremos con conceptos fundamentales y la relevancia que tiene la inteligencia artificial y cuál es el impacto que ésta tiene dentro del ámbito jurídico. Por supuesto, analizaremos las herramientas prácticas que se pueden utilizar en todos los ámbitos del derecho. Por ello es tan importante lo que vamos a empezar a conversar con ustedes. Entonces, de todos estos elementos, ya hemos señalado algunos aspectos importantes que vamos a trabajar con ustedes. Y empezamos entonces con los objetivos. Ya hemos señalado cómo vamos a eliminar esos conceptos erróneos, cómo nosotros vamos a verificar el uso práctico de la inteligencia artificial dentro del ámbito normativo. Vamos a proporcionar fundamentos legales y prácticos del uso de la inteligencia artificial y también hasta cierto punto el impacto que puede tener la inteligencia artificial en algunas leyes. Y también analizaremos el tema de cómo nosotros podemos desde el día de hoy empezar a usar la inteligencia artificial. Desde el día de hoy empezar a trabajar con ella desde el día de hoy empezar a analizar criterios. Es una herramienta valiosísima que está al alcance de nuestras manos. El mundo ha cambiado y nos corresponde a nosotros tener esta innovación. Por ello, lo primero que vamos a abarcar dentro de todo este concepto que vamos a estudiar es analizar nuestro temario, que es ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Los primeros pasos sobre herramientas de IA generativa para nuestros despachos y nuestra actividad, conclusiones y precauciones éticas bajo la legislación mexicana, más o menos esos son los rubros de tiempo con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y la primera referencia es ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a abarcar es, iniciaremos con esta introducción sobre la inteligencia artificial, analizaremos conceptos claves como son Machine Learning, procesamiento de lenguaje natural o PLN, y modelos de lenguaje grandes que se lo conocemos como LLMS. Esto de una forma muy sencilla y accesible. No somos programadores, no somos ingenieros en sistemas, pero sí podemos utilizar prácticamente esta inteligencia artificial. Y por supuesto, como hoy todos los días utilizamos inteligencia artificial y muchas veces a lo mejor ni siquiera tenemos una noción de qué es una inteligencia artificial. Entonces, la primera referencia es entender el siguiente concepto. Decimos, la inteligencia artificial, los fundamentos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Muy bien, vamos a verificar, mis queridos amigos, que hay una situación muy importante que nosotros tenemos que entender. La inteligencia artificial vamos a de señalarla que lo que busca es replicar procesos cognitivos de cómo pensar, cómo aprender, razonar y resolver problemas, permitiendo que la inteligencia actúe como una inteligencia humana. La siguiente imagen que les voy a proyectar es una imagen que de alguna manera fue creada con inteligencia artificial. Y lo que ustedes pueden ver en esta imagen es ese diseño en la cual podemos visualizar cómo la inteligencia artificial
toma elementos y conceptos de la inteligencia humana, todos estos conceptos que hemos visto de aprender, de razonar, de resolver problemas, que por supuesto tienen una implicación práctica. Y también señalamos lo siguiente, ahí va. Es importante distinguir también, por supuesto, lo referente a la realización de tareas humanas. En esencia, la inteligencia artificial es capaz de ejecutar tareas que tradicionalmente requerían el intelecto humano, desde el reconocimiento de la voz hasta la toma de decisiones complejas. Tengamos mucho cuidado de cómo nosotros, de una forma deóntica, de una forma profesional, utilizamos la inteligencia artificial. Una primera referencia es cómo funciona la IA. Esta es la primera pregunta que nosotros tenemos que generar. Y bueno, vamos a ver el siguiente caso. Decimos, la inteligencia artificial es ese mundo de las ideas. ¿Cómo conocemos las cosas? ¿Cómo nosotros, de alguna manera, dentro de nuestra propia inteligencia, podemos señalar que es un gato? Desde que somos pequeños, por ejemplo, reconocemos un gato, un perro a nuestros padres, reconocemos voces y entonces procesamos grande información. Mucha información estamos procesando. Entonces hay una ingesta de datos masivos. Al igual que, de que somos pequeños, tenemos miles y miles de recuerdos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras mascotas, con el mundo que nos rodea. Y toda esa información en un momento determinado la vamos a procesar y la vamos a vincular. Caminamos por la calle y les aseguro que hoy en día pues tendremos un reconocimiento muy práctico sin hacer ningún proceso cognitivo importante de que es un perro, ¿verdad? Porque ya dentro de esta visualización, dentro de esta interacción que hemos realizado miles y miles y miles de veces, prácticamente ya procesamos esa información. Algo muy similar ocurre con el tema de la inteligencia artificial. Es decir, lo que vamos a ver que la inteligencia lo que va a hacer es esa serie de miles y miles de fotos, de imágenes de este gato en particular, almacena en muchos volúmenes esta vasta colección en base a su conocimiento. Entonces reconoce patrones comunes, ¿sale? A través de algoritmos complejos. Las orejas puntiagudas, los bigotes, los ojos, etcétera, etcétera. Y en base a toda esta información, lo que hace la inteligencia artificial es una predicción y generalización. Se aprende estos patrones aplicando en conocimiento a través de estos algoritmos y bueno, hace predicciones sobre nuevos datos que nosotros vamos a proporcionar. Por eso, la inteligencia artificial en este proceso de aprendizaje se alimenta de datos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que a partir de toda esta información que estamos haciendo referencia, vamos a encontrar que hay una serie masiva de información y en toda esta serie masiva, la cantidad de información, textos, imágenes, números que hay en todo el algoritmo de Internet, en toda esta millones y millones y millones de imágenes, de videos, de reproducciones, de texto, etcétera, etcétera, lo que es la inteligencia es que va a resumir todo este conocimiento en segundos. La inteligencia artificial aprende a través de algoritmos, programas complejos que vamos a llamar algoritmos para procesar datos y reconocer patrones. Por ejemplo, aquí otra imagen creada a través de inteligencia artificial. Lo que podemos visualizar ahí, mis estimados amigos, es toda esa red, toda esa cantidad masiva de información, toda esa toda esa información que se encuentra en la web, ¿cómo la vamos a procesar
a través de algoritmos. La inteligencia artificial utiliza estos programas complejos llamados algoritmos. Y en base a todo esto que estamos planteando, vamos a encontrar, mis queridos amigos, que lo que hacemos es, se hace predicciones, toma decisiones basándose en toda esta información. Y por supuesto, estos son datos importantes que vale la pena mencionar. Tenemos alguna clasificación importante sobre los tipos principales de inteligencia artificial. Y en este orden de ideas vamos a encontrar que existe una inteligencia artificial estrecha o débil. Hasta cierto punto, lo que hoy sucede con nuestras inteligencias tienen una tarea muy particular. Está diseñada y entrenada para una tarea específica. Sí aprende, sí evoluciona a través de los algoritmos, a través de la predicción de nuestros gustos, a través de recomendaciones. Todo eso ocurre, pero sigue requiriendo de la interacción humana. Por ejemplo, el reconocimiento facial de nuestro teléfono inteligente, las aplicaciones de los bancos con nuestra huella digital con el reconocimiento facial son elementos de una inteligencia artificial. Escribir un poema, diagnosticar una enfermedad, desarrollar un contrato, son elementos de una inteligencia artificial estrecha o débil. Bueno, pero no nos confundamos con el nombre, ¿eh? No significa que porque digamos que es una inteligencia artificial estrecha o débil, significa pues que está en un segundo plano. No, compañeros, es una cuestión que tenemos que entender que tienen funciones muy particular, pero la instrucción, el prompt, viene del ser humano que señala qué es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial. Llegaremos en un momento determinado, compañeros, a tener una inteligencia artificial general o fuerte. Es decir, la inteligencia artificial va a tomar sus propias decisiones. La inteligencia artificial, pues llegará el momento de que tenga cierta autonomía. La inteligencia artificial, pues de alguna manera no va a requerir de la interacción humana, sino ella misma realizará procesos. Y esta situación, compañeros, pues de alguna manera a lo mejor me dirán ustedes, es mucha ciencia ficción, pero bueno, la realidad es que, por ejemplo, estas otras imágenes que desarrollamos con inteligencia artificial, lo que a través de aquí estamos viendo, pues es pues un tema de que la inteligencia puede tomar este carácter autónomo y te va a tener esa fortaleza para ser autogenerativa. Esto implicaría pues que tiene capacidades muy similares a las de un ser humano. Bien, entonces, en alusión a esto que estamos comentando, seguimos y bueno, vamos a ver las principales diferencias que existen entre una IA estrecha y una IA general o fuerte. Vamos a verlo. Ahí va. Bien, por ejemplo, vemos la IA estrecha, la actual. Se especializa en una tarea, ¿sale? Se limita a un tema de entrenamiento. Esto la va a hacer que poco a poco, pues que generen mejores algoritmos y haga mejores predicciones. Ejemplos ya los mencionamos, reconocimiento facial, asistentes virtuales, etcétera, etcétera. IA general. Este es un tema de futuro, es un tema que va a llegar. Este momento llegará en que la inteligencia artificial tenga capacidades similares a un ser humano, tenga hasta cierto punto autonomía y tome decisiones. Puede aprender cualquier tarea, aún es ciencia ficción, entre comillas. Pero bueno, podrá llegar un momento en la cual la inteligencia, por supuesto, genere ese impacto. La inteligencia artificial hoy la vemos todos los días. La vemos, por ejemplo, en nuestros hogares inteligentes. Asistentes de voz,
reproducción de música favorita, sistemas que ajustan temperatura, sistemas de videovigilancia, sistemas que cuando ingresamos al hogar detectan, encienden la luz, muchos semisistemas de seguridad que abren cuando, por ejemplo, nuestro reconocimiento facial o a través de la huella dactilar. Bueno, tenemos hogares inteligentes y hoy también en día, pues son caros, pero ya están a la mano de muchas personas. Es una situación que vamos a verificar. Navegación y transporte. En tiempo real, optimizan rutas, anticipan el tráfico, señalan trayectos, nos dicen cómo llegar a un punto en particular. Y también, por supuesto, en un tema de compras. ¿No les ha pasado que en algún momento, a lo mejor en Facebook, en YouTube o en alguna de estas aplicaciones en estas redes sociales, a lo mejor hicimos una búsqueda y de pronto constantemente el propio algoritmo nos empieza a arrojar ciertas predicciones, ¿no? Que si compramos algún vestido, a lo mejor el algoritmo, pues de alguna manera verifica que tenemos una situación en especial con el tema de la moda y a lo mejor constantemente nos hace recomendaciones de compra, ¿no? Y esta situación pues ocurre, ¿no? Ahí la tenemos todos los días y es un tema de inteligencia artificial. Los asistentes virtuales que también podemos destacarlos dentro de este rubro de inteligencia artificial, pues de alguna manera tenemos Siri, pues la más común es Alexa, Google Assistants. Bueno, utilizan un elemento que se llama procesamiento del lenguaje natural para comprender tus comandos y preguntas, ¿no? Y muchas veces, pues hay personas que hasta tienen una interacción con con esta inteligencia, ¿no? Les hace preguntas, le pide que realice ciertas actividades y la inteligencia las desarrolla, ¿no? También, por supuesto, también controlan el hogar, ajusta las luces, el termostato, reproduce la música y también nos ayudan a organizar y gestionar calendarios, recordatorios, responder preguntas al instante y esto podríamos hacer que simplifica nuestra vida. Nuestra vida cotidiana se va simplificando a través del uso de inteligencias artificiales. Por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, pues tenemos Netflix. Sugiere películas, series, basándose en lo visto anteriormente y de alguna manera lo que ven personas con gustos similares. A veces decimos, oye, pero ¿qué tanto sabe de mí esta aplicación, no? Porque nos recomienda, nos da ciertas predicciones sobre algunas películas que nos interesan, ¿no? Sobre algunas series que nos pueden llamar la atención. Y entonces, en base a eso, pues son las primeras que aparecen en la lista, ¿no? Enfocándose en particular en cada persona. También tenemos el caso de Spotify, ¿no? Crea listas de reproducción. Y también, por supuesto, recomienda nuevos artistas de conformidad con los hábitos de nuestra escucha, ¿no? Esto es muy importante y también, por ejemplo, lo vemos en el tema de Amazon. Productos que pudiesen interesarnos en base a compras o búsquedas anteriores. Como ya hemos señalado, el tema de la navegación inteligente, pues es un elemento muy importante dentro del tema de la inteligencia artificial. Tenemos, por supuesto, análisis de tráfico real. ¿Esto qué implica, por supuesto, compañeros? Implica que vamos a ver que utilizamos la inteligencia artificial todos los días para verificar la situación del tráfico identificando flujo y condiciones viales. Se optimizan rutas. Calcula la inteligencia artificial cuál es la ruta más eficiente, ofreciéndonos alternativas para evitar demoras. Y también, por supuesto, un tema de predicción y precisión. Son capaces de anticipar congestiones futuras y tiempos de llegada. A lo mejor, considerando que en una zona de la ciudad está lloviendo, pues de alguna manera también toma en consideración ese tiempo, considerando que hay un evento en particular, también por supuesto considera esta situación para, pues de alguna manera señalar el tiempo de viaje y también por supuesto esto tendrá un impacto
en el costo, la navegación inteligente. Otro tema de inteligencia artificial, también la vemos, por ejemplo, cuando nos llegan llamadas al celular y son números de spam, o también cuando nos llegan correos electrónicos que la inteligencia predice que pueden ser correos no deseados, ¿verdad? Y entonces los envía a una bandeja de spam. Esto, al final de cuentas, es una clasificación algorítmica que hace la propia inteligencia artificial. Y bueno, por supuesto, podemos aquí visualizarla, otra imagen que nos representa esta situación y también imagen diseñada a través de inteligencia artificial, la podemos verificar de la siguiente manera. Ahí vemos lo referente, pues, a correos, a spam, a información no deseada que también, por supuesto, se manda a un archivo. Y nosotros vamos a determinar si nos es útil o no dicha información. Muy bien, avanzamos. ¿Qué más podemos encontrar, mis estimados amigos, sobre el tema de la inteligencia artificial? Bueno, también tenemos un uso de inteligencia artificial que vamos a denominar inteligencia artificial generativa. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos algunas aplicaciones y hoy vamos a utilizar por lo menos Gemini y ya la próxima sesión vamos a utilizar otras inteligencias. Por ejemplo, tenemos el tema de ChatGPT, de Gemini, que pueden escribir ensayos, responder preguntas, hacer canciones, también, por supuesto, la cuestión de poemas, recomendaciones personales, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer ensayos profesionales a través de inteligencia artificial, ¿eh? Por favor, es muy importante el prompt que nosotros vamos a colocar a la inteligencia y aprenderemos a hacer eso, ¿de acuerdo? Bien, también por supuesto el tema de la generación de imágenes. Plataformas como Dell, Midjourney, Stable Diffusion, también Canva, Gamma y otras aplicaciones podemos utilizarlas para el diseño de imagen. Por ejemplo, aquí con el tema de Canva, diseñamos esta imagen que va muy ad hoc con los temas que estamos revisando. Aquí comparto la imagen para que ustedes la puedan visualizar. ¿Sale? Ahí la vemos, ¿verdad? El tema de diseño de jueces robots, ¿verdad? El tema de diseño de predicciones que pueden hacer la propia inteligencia artificial de ciertos casos. ¿Y qué creen? Vamos a aprender a hacer una predicción en inteligencia artificial. Algunos colegas me dijeron, oye, no reveles información, no reveles secretos que te sirven a ti. Yo nunca he creído en ello, ¿eh? A mí se me hace un absurdo que el conocimiento no se difunda. A final de cuentas es un conocimiento humano que por supuesto creo que vale la pena que todos lo aprendamos, ¿sale? Es muy importante que todos lleguemos a un punto de manejar adecuadamente el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Todos los días, por supuesto que la inteligencia artificial genera un impacto significativo, ¿sale? Lo vamos a encontrar ese impacto, por supuesto, en la salud con el tema de diagnósticos médicos, análisis de imágenes médicas, monitoreo de pacientes, inclusive recomendación de uso de medicinas. Lleguemos a este punto, ¿eh? Que donde podemos nosotros señalar una situación de un paciente en particular y la inteligencia artificial, en base a toda esta información, nos da una predicción. Pero aguas, vayamos con el responsable de la salud, con el médico encargado, ¿eh? Porque tampoco implica que suplantemos un profesional, ¿eh? Tengamos mucho cuidado con ello, porque si no va a decir, voy a tramitar mi amparo, yo que no sé nada de derecho, pero voy a hacer un amparo. Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque aparte de que el prompt tiene que ser muy profesional, es muy importante que al final de cuentas tenga el sesgo, tenga la revisión, tenga el análisis de un científico del derecho. En la educación, tutores virtuales, híjole, esto también es un tema importante, ¿eh? ¿Qué tal si yo no soy yo y soy un robot? Bueno, soy un clon de mí mismo, compañeros. Me estoy clonando mi imagen y pongo mi voz. Eso se puede, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, ahorita sí soy yo, ¿eh?
A lo mejor en próximas clases ya no voy a ser yo, pero ahorita sí soy yo, ¿de acuerdo? Pero también, por supuesto, es un tema muy importante el tema de la educación y cómo puede impactar también en el tema de la inteligencia artificial. También tenemos el tema de finanzas, detección de fraudes, algoritmos, evaluación de riesgos, servicio al cliente, etcétera, etcétera. Apenas me comentaba una persona que a través de la inteligencia artificial previno un fraude. ¿Cómo? Una persona que conocía de hace tiempo le pedía cierta inversión porque decía que iba a recuperar su dinero y que le iba a ir muy bien y que había ganado dinero y que esa inversión, por supuesto, le generaba pues un impacto importante, ¿no? Le invertía $100 y iba a ganar a fin de mes $1,000. Entonces, pues ella subió el contrato, subió cierta información que le compartieron y ¿qué creen que le dijo a la inteligencia artificial? De acuerdo a esta información, esto puede tratarse de un fraude. Esta empresa tiene demandas en esto. Hay muchas personas que han tenido esta situación con la empresa y bueno, entonces también es una cuestión muy importante lo que genera la inteligencia artificial. Bueno, en el tema del transporte, Uber, Didi y otras aplicaciones que por supuesto utilizan este tema de inteligencia artificial para las rutas. Es importantísimo lo que hoy vemos con inteligencia artificial. Pero falta más de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde vamos, estimados amigos? ¿Cuál es el camino que debemos de llevar? ¿Hacia dónde va la inteligencia artificial? Y bueno, en este punto, la inteligencia tiene una transformación importante. Se personaliza y adapta. Por ejemplo, el tema de mi inteligencia que yo ya vengo utilizando por lo menos hace 4 o 5 meses, se ha adaptado a mi lenguaje. La inteligencia que estoy utilizando ha aprendido el tema porque ese es un tema también, ¿eh? La propia inteligencia se va a nutrir de todo lo que nosotros le vamos a compartir y en base a eso va a tener este machine learning, estos algoritmos que van a hacer más robusta nuestra inteligencia artificial. Entonces, en este punto, la IA evoluciona para ofrecer experiencias más personalizadas, adaptándose a nuestros comportamientos, adaptándose a nuestras preferencias, adaptándose a nuestras necesidades. Una integración total implicaría que en casi todas las facetas de nuestra vida, e incluso hasta gobiernos de IA, hasta el tema de asistentes, hasta el tema de una ciudad en la cual la inteligencia artificial, pues de alguna manera realiza algunas funciones, es un hecho, ¿eh? Hay una película ya viejita, ya viejita. Dicen que cuando alguien dice que ya es una película viejita y la vio, pues prácticamente representa pues que ya tampoco está tan joven, ¿no? Es una película de Sylvester Stallone que se llama, ay, ¿cómo se llama? Si no más recuerdo, es El Demoledor. Hablaba de una sociedad futurista y una sociedad en la cual las personas prácticamente tenían una dependencia absoluta de la tecnología, ¿eh? O sea, prácticamente la tecnología les ayudaba a tomar decisiones porque fuera de ese elemento no eran capaces de tomar decisiones. Yo espero que no lleguemos a ese punto, ¿eh? Yo espero que no lleguemos al punto en que le digamos a la inteligencia artificial qué decisión tomar, ¿eh? Porque si no, cuidado, porque si no al rato, hasta para todo vamos a pedirle a la inteligencia artificial, pues que nos diga si es una buena o no decisión. Pero bueno. Hoy tenemos varias inteligencias y varias inteligencias implica que realizan distintas funciones, pero el punto es tener una inteligencia que realice todas las actividades intelectuales de un ser humano. Es decir, de esta manera tendrá una capacidad muy versátil la inteligencia artificial. Estamos por llegar a ese punto. Pero también hay un tema de desafíos éticos y regulatorios. Estimados amigos, el tema deóntico, el tema de la privacidad, el tema del uso responsable de la inteligencia artificial es fundamental. Aprendamos a utilizarla adecuadamente
y no la utilicemos, pues con fines, porque por ejemplo, a ver, los estudiantes hoy en día, muchos a nivel preparatoria, secundaria, universidad, utilizan inteligencia artificial. Es algo que no podemos evitar. Se utiliza. Pero entonces empecemos también a tener un enfoque de cómo la inteligencia artificial como herramienta nos puede ayudar a ser mejores profesionales. Por ejemplo, hay una aplicación que también les voy a interesar, les voy a enseñar a utilizar, que es Notebook XLM, que por ejemplo nos ayuda a hacer un podcast sobre un ensayo en particular. A lo mejor voy a estar ocupado, pero puedo utilizarlo para hacer el ensayo y después escucharlo y estudiar. ¿Qué creen? Eso es fantástico. Son herramientas que nos pueden ayudar a, pues, simplificar nuestra vida académica y, por supuesto, esto será muy útil. Avanzando, estimados amigos, es importante el uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito jurídico mexicano. Me permito hacer la siguiente comparación. ¿De acuerdo? Si vamos bien hasta este momento, compañeros, por lo menos denme una reacción para entender que vamos aprendiendo. Me gustaría que mucha gente más se hubiera incorporado. ¿Saben por qué? Porque lo que vamos a ver el día de hoy es importantísimo, ¿eh? Lo que vamos a ver el día de hoy les va a servir en su práctica profesional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Machine Learning. Vamos a, vamos a imaginarnos este escenario. Llega un pasante, un joven abogado a un despacho. Y bueno, cómo lo visualizamos de esta manera, compañeros? Bueno, vamos a verlo de esta manera. Ahí va. Mucha atención. ¿Qué vemos ahí? Pues tenemos un joven que acaba de salir posiblemente de la carrera y que tiene un sinfín de cosas, un sinfín de casos que aprender, un sinfín de materias, de procesos, de escritos, de conceptos y demás. Es un joven que tiene una mente fresca para todo eso que va a adquirir. Ese joven que ha llegado a nuestro despacho, vean lo siguiente. Decimos, va a observar los patrones de las sentencias, los expedientes judiciales, la jurisprudencia, y conforme el tiempo va a mejorar, caso por caso que le vayamos planteando. Es decir, nuestra inteligencia artificial empieza desde un punto a la mejor, así, muy pequeñita, empieza a conocer algoritmos, empieza a desarrollarse. Y conforme va aprendiendo, conforme va de alguna manera, vamos nosotros introduciendo todos estos algoritmos y todos estos prompts, y vamos introduciéndole más información a estos prompts, va a hacer que la inteligencia, por supuesto, se vuelva más robusta, tenga una mayor predicción, de alguna manera entienda nuestro propio lenguaje. Por ello, un elemento importante dentro de la propia inteligencia artificial es el tema de procesamiento del lenguaje natural, similar a un asistente legal. Imaginen, compañeros, que ustedes tengan la capacidad de que como abogados tengan siempre un asistente, ¿vale? Que esté con ustedes ahí de tiempo completo, muy estudioso, con un gran conocimiento normativo, con mucha jurisprudencia, con un gran criterio jurídico, que esté con ustedes, ahí de la mano en todas las acciones que ustedes realicen. Y esto, por supuesto, es la inteligencia artificial y del lado de ustedes, sabiendo utilizar y aprovechar estas herramientas. Imaginen hacia dónde pueden llegar, compañeros. Imaginen qué es lo que ustedes pueden explotar. Porque la inteligencia artificial, pues vamos a verla, que se convierte como en los modelos de lenguaje grande, LLMS, comparable con una biblioteca grandísima, con miles y miles y miles de tomos, con jurisprudencia de la Corte, con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con miles y miles de libros de información en la palma de sus manos, compañeros. Es decir,
Imaginen este escenario, compañeros, que a continuación les vamos a compartir. Ustedes tienen todo este conocimiento en la aplicación, en la palma de sus manos. El conocimiento humano que llevó miles de años, lo vamos a sintetizar, simplificar a través de este modelo de lenguaje grande. Imagínense lo que podemos hacer con toda esta información, sabiéndola aplicar, sabiendo utilizar de forma práctica. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. ¿Y qué más podemos destacar sobre el uso de la inteligencia artificial? Bueno, estimados amigos, es muy importante y sobre todo, yo lo que quiero que aprendamos cuestiones prácticas. Ya hemos señalado cómo la IA impacta en nuestra vida diaria. Spotify, Netflix, Wiz y otras aplicaciones que todos los días hoy estamos, por supuesto, familiarizados con el uso de IA. Y otra cuestión, hay un tema muy particular. Lo comentábamos con un maestro español hace algunos días que tuvimos una capacitación en el grupo educativo. Y uno de los puntos importantes señaló el tema de llevarlo a la práctica, ¿no? De utilizarlo, de aplicarlo, porque no vamos a aprender si lo queremos aprender desde la teoría, ¿eh? No, hay que llevarlo a la práctica. ¿Cómo aprendimos a utilizar la computadora? Ni modo que, a ver, un cuadernito, a ver, en el cual vas a picarle acá y después, no, 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 tienes la máquina, utilízala. Tienes la inteligencia artificial, aplícala, practícala, úsala. Es la manera que ustedes van a, por supuesto, a familiarizarse. Les aseguro que muchos empezamos sin aprender a usar Spotify, Netflix, Wiz y muchas de otras aplicaciones, pero ya las utilizamos de forma muy familiar. Ya es algo muy cotidiano. Lo hacemos de forma muy fácil. Y a lo mejor al principio desconfiamos de aplicaciones que bajamos a nuestro celular, pero hoy en día es un tema de velocidad, velocidad, velocidad para trabajar. Compañeros, entonces, en este orden de ideas, es importante destacar, por supuesto, el uso práctico de la inteligencia artificial. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial en nuestro entorno, ¿sale? La aplicación en la academia, en los buffets, a nivel gubernamental, en la práctica cotidiana, revisión de contratos, si trabajamos en recursos humanos, le podemos enviar currículums y que nos dé una propuesta de una mejor elección para contratar alguna vacante, con los sesgos algorítmicos correspondientes, el tema de que nos fundamente una demanda, el tema de que nos señale la predicción de un amparo, cuál será el resultado, el tema de que nos prediga un asunto en particular, cómo sería la resolución. Todos estos son aspectos muy importantes. Y por supuesto, lo que queremos hacer a lo largo de este taller es un enfoque 100% práctico. Que ustedes empiecen a trabajar con las inteligencias y que ustedes las empiecen a aplicar en su vida cotidiana dentro del mundo del derecho. ¿Sale? Y bueno, la importancia de todo esto va con un punto fundamental, la de dar buenas instrucciones, los llamados prompts. Empiecen a utilizar el lenguaje, el arte de dar buenas instrucciones. Algunos aspectos importantes es especificar el rol de contexto. No, a ver, soy un abogado especialista en juicio de amparo, ¿sale? Es decir, lo que vamos a empezar a señalar, la especialidad del PROM, ¿sale? Por ejemplo, aquí vemos en este caso, se dice abogado especializado en derecho mercantil mexicano, ¿sale? Y porque vamos a analizar en este caso las implicaciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Es decir, vamos a analizar alguna norma en particular. Definir claramente cuál es la tarea que nosotros queremos que realice la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Esta es una instrucción importantísima y fundamental. ¿Ok?
¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? Nosotros no podemos avanzar, no podemos realizar una buena búsqueda si no tenemos adecuadamente la instrucción que nosotros vamos a darle a la inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí le decimos, describe de forma concisa lo que esperas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, redactar una cláusula de un contrato de sociedad anónima bajo el Código de Comercio mexicano. También, por supuesto, establecer un formato deseado. Indicar si necesitas un resumen, un borrador, un contrasto, un análisis de una jurisprudencia, una predicción de un caso, que te elabore una sentencia, que te ayude a elaborar una demanda, que te haga un resumen de una sentencia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a requerir a la inteligencia artificial? También, por supuesto, proporcionar información relevante, datos importantes, jurisprudencia de la Corte, criterios jurisprudenciales, ejercicio de control de convencionalidad, aplicación de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicación de criterios jurisprudenciales en materia penal, aplicación de criterios jurisprudenciales en materia de derechos humanos, que interprete el interés superior del menor, que aplique normas que hagan que tengan una tutela más amplia sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Ok? Es muy importante también indicar el nivel requerido, la información que va a buscar y también, por supuesto, tenemos que señalar qué nivel queremos la búsqueda, licenciatura, maestría, doctorado, abogado experto, juez de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Los roles son muy importantes porque de ahí va a ser el contexto, la búsqueda de conformidad con el nivel que nosotros le estamos planteando. Dominar el arte de los prompts es similar a aprender a interrogar eficazmente a un testigo en un litigio. Si nosotros damos ideas claras, por supuesto que esto va a generar un impacto mucho mayor. ¿Se comprende, estimados amigos? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Ahorita vamos a verificar un ejercicio para que ustedes lo vayan viendo. Ahí va. En esta presentación, ven ustedes, en este caso, el prompt de ejemplo que estamos presentando con ustedes. En este caso, el rol del contexto actúa como un abogado mercantilista mexicano con esta experiencia, redacta una cláusula de confidencialidad conforme al Código de Comercio, estructura una respuesta en párrafos numerados utilizando lenguaje jurídico claro y conciso, adaptable al Código Civil Federal. Información relevante es un contrato para consultoría mexicana de un bufete de abogados con acceso a datos sensibles y regulado por la legislación mexicana aplicable e incluye consideraciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y criterios relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se dan cuenta de la información que tiene el PROM? ¿Sí? Vamos a ver una cuestión práctica para que todos ustedes utilicen esta información. Ahí va. Ejemplo de un prompt. En este caso, vean lo que yo les lo que le voy a solicitar a la inteligencia artificial. Le digo, actúa como un jurista experto en derecho constitucional y amparo en México con especialización en la interpretación de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le pongo, necesito un análisis exhaustivo y detallado de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema central es la jerarquía normativa entre la Constitución y los tratados internacionales en derechos humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tarea, realizar un análisis completo de la sentencia desarrollando los siguientes puntos clave. Identificación de las partes y posturas, problema jurídico central, argumentación y ratu decidendi, criterio vinculante establecido, votos particulares o concurrentes, impacto y trascendencia. Es decir, si somos muy específicos, va a ser una mejor investigación nuestra inteligencia artificial. Conclusión,
Y también el formato de salida. Utilicen un lenguaje claro, técnico, accesible. Estructura la respuesta utilizando encabezados en cada uno de los puntos solicitados. Utiliza negritas para resaltar con conceptos clave como bloque de constitucionalidad, principio de pro persona, control de convencionalidad, etcétera, etcétera. Incluye una sesión de puntos claves y restricciones. No incluyas opiniones personales. El análisis debe ser objetivo, bla, 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 bla. Todo esto que está acá es nuestro prompt, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a seleccionar todo este prompt, todo esto, y lo voy a pegar. En este caso voy a utilizar Gemini, ¿de acuerdo? Voy a colocarlo, ¿vale? Ahí va. Vamos a hacer en este caso, vamos a empezar la inteligencia artificial va procesando la información que nosotros le hemos señalado en el prompt. Y entonces me arroja el análisis y empieza la redacción de este análisis. Sigue razonando. ¿Qué implica esto? Que no ha concluido la búsqueda de información. Y entonces ahorita lo va a precisar. Y bueno, a nosotros nos corresponde si es una información útil o no. Ya ha concluido. Y vemos, por ejemplo, aquí análisis de la contradicción de tesis 293-2011, la reconfiguración del ordenamiento jurídico. Este fallo del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia resuelto tal, 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 identificación de las partes, la postura tradicional, postura innovadora, problemas jurídicos central, algunos aspectos importantes que se ocurrieron, la argumentación y ratu decidendi, algunos temas importantes, criterios del vinculante establecido, bloque de constitucionalidad, los derechos humanos contenidos en la Constitución, los derechos contenidos en tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principio pro persona, control de convencionalidad ex oficio, votos particulares, cómo votaron los ministros, impacto y trascendencia de esa contradicción de tesis, conclusiones, puntos clave, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Si nos sirve la información, continuamos. Y si no, aquí también le puedo solicitar yo a la inteligencia artificial que señale otra propuesta y nos va a hacer otra búsqueda. ¿Se entendió este primer ejercicio que hicimos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ayúdenme con sus reacciones, por favor, para más o menos entender que sí vamos avanzando con los temas. ¿De acuerdo? Ok, bien. Vamos a avanzar. Perfecto. ¿A poco no la información que estamos viendo es muy valiosa, compañeros? ¿No? ¿Verdad? Estamos así que vamos a aprender mucho de estos contextos, ¿eh? Vamos a avanzar. Ahí va. Muy bien. Siguiente punto. Atentos, por favor. Tenemos algunos asistentes que sirven y que vamos en este caso, asistentes de escritura y redacción. Y también, pues, ¿por qué no decirlo, no? A lo mejor también, pues somos un poquito flojitos para hacer buena redacción y a través también de uso de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, etcétera, pues también podemos nosotros empezar a mejorar la propia redacción de nuestros escritos o podemos decirle a la inteligencia que los mejore. Es decir, tengo un contrato, pero a lo mejor le pido a la inteligencia, oye, en este contrato, toma en consideración esta cláusula en particular, agrégale referencias sobre el Código Civil Federal, señálale algún punto muy importante sobre alguna cláusula penal, que en caso de que no se pague renta, pues habrá algún tema compensatorio, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a brindar esta información. Entonces, estas herramientas nos sirven para tareas comunes, tareas cotidianas de redacción legal dentro del contexto jurídico mexicano. Como les señalé, la inteligencia va aprendiendo a través de algoritmos y va a mejorar nuestros propios escritos que vamos a formular. En este punto, vamos a ver que, por ejemplo, mejoramos un tema de la corrección de un estilo de comunicación jurídica. Nosotros vamos a aprender
cómo vamos a mejorar los escritos que dirigimos a un cliente, cómo vamos a mejorar los escritos que dirigimos a alguna autoridad, cómo vamos a mejorar los escritos que dirigimos a algún compañero de trabajo y también, ¿por qué no decirlo, no? A lo mejor alguna pareja. A lo mejor de forma un poco más romántica le puedes decir, pues, ciertas cosas a través de la inteligencia artificial. Resumen de la información legal y generación de contenidos sobre textos, sobre temas legales, que también es muy importante. Por eso es importante toda esta información que aquí vamos a empezar a trabajar y vamos a ver un caso muy práctico de cómo vamos a utilizar toda esta información y por supuesto la instrucción que nosotros le vamos a dar a la inteligencia artificial. Vemos un caso muy particular y tenemos aquí un correo original y una modificación o en este caso, el mejorar esa comunicación con el cliente. Este caso lo vamos a ver a continuación de la siguiente manera. Este es un correo simple, un correo tradicional que enviamos y este es un correo electrónico con anabólicos, el cual mejoramos y redactamos de una forma más completa. Déjeme lo presento en el siguiente formato. Ahí va. Bueno, aquí lo vamos a ver. Perfecto. Aquí vemos el escrito, ¿no? Fíjense lo que le pongo en primer lugar. Estimado Juan Pérez, en relación a su consulta, le informamos que hemos analizado su caso y creemos que podríamos proceder con la demanda de amparo directo, aunque existen ciertos riesgos que debemos de valorar antes de tomar una decisión definitiva. Esperamos su respuesta para concertar una reunión. ¿Sale? Un correo, pues sencillo, tradicional, no nos dice mucho, ¿verdad? ¿Se va comprendiendo, compañeros? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Voy a tomar este Chrome, este prompt, ¿sale? De esta información, aquí, le voy a decir que me lo redacte. Ahí va. Vean lo que le voy a pedir. Le voy a pedir que actúe como un abogado experto en comunicación con clientes. Mejore la redacción del siguiente borrador de correo electrónico. Destinatario, un cliente que nos ha consultado sobre un posible litigio. Mi relación es una relación profesional y personal. Debemos de proyectar confianza y seguridad. Informarle sobre si su caso es viable pero tiene riesgos y el tono deseado es profesional, claro, tranquilizador y proactivo. Se va entendiendo lo que señalamos en el prompt, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer el ejercicio. Ahí va, un segundito. Ok, vamos a verlo. Ujú. ¿Listos? Ya lo ven, ¿verdad? Ahí va. Voy a hacer la solicitud. Ahí va. Está pensando la inteligencia artificial, está razonando lo que le estoy requiriendo y a continuación va a hacer, va a registrar ese correo. Ahí va. Me dice la inteligencia, por supuesto, actuando como un abogado experto en comunicación con clientes, te presento varias opciones y me da varias opciones. Por ejemplo, aquí, recomendada, profesional y proactiva. Asunto, análisis de su caso y próximos pasos. Estimado señor Pérez, le escribo para dar seguimiento a nuestra consulta. Después de realizar un análisis detallado de su asunto, confirmo que contamos con elementos necesarios para proceder con la demanda de amparo directo. Para asegurar la mejor estrategia y alinear expectativas, es fundamental que conversemos sobre los posibles escenarios de litigio y los pasos a seguir. Una correcta valoración de estos puntos es clave para tomar una decisión definitiva. Por este motivo, me gustaría proponerle una reunión la próxima semana para discutir estos detalles en profundidad, resolver cualquier duda que tenga y definir el camino a seguir. Por favor, indíqueme su disponibilidad para que podamos coordinar una cita. Quedo a sus órdenes. Nuestro nombre y bueno, nuestra firma, ¿no? Otra, más conciliadora y tranquila y tranquilizadora. Seguimiento sobre su consulta legal. Estimado señor Pérez, espero se encuentre bien.
Le contacto para informarle sobre los resultados de nuestro estudio. Hemos concluido que su caso es viable y que podemos iniciar el procedimiento de amparo directo. Esta noticia es positiva. Como todo proceso judicial, es mi responsabilidad presentarle un panorama completo de lo que incluye tanto fortalezas como riesgos que debemos de gestionar. Para poder explicarle esto con detalle, con el detalle que merece, me parece indispensable que tengamos una conversación. Le propongo agendar una breve reunión para trazar juntos la mejor estrategia y que usted pueda tomar una decisión con total confianza y claridad. Quedo a la espera de su respuesta para encontrar un espacio en nuestras agendas. Y bueno, aquí tenemos otra opción. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Ayúdeme, por favor, con su Sí, reacción. ¿Sí? Ok. ¿Lo que estamos viendo es importante o no, compañeros? Díganme ustedes. ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. De acuerdo. Ahí va. Siguiente punto. Muy bien. ¿Me debería guardar esta información para mí? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Sería un egoísmo total. Ahí va. Siguiente caso. Resumen de una información. Artículo jurídico extenso y por supuesto el resumen o el ensayo bien redactado, bien argumentado sobre un tema en particular. También todo esto para que sea lo más profesional posible, necesitamos un prompt adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, les pongo el contexto de este prompt para que ustedes vayan viendo la información, lo que ustedes le deben de solicitar a la inteligencia artificial y trabaje adecuadamente con esta información. ¿Listos? Ahí va. Atentos, por favor. Ok, bien. Si visualiza mi plantilla, ¿verdad? Genérica, lo que vamos a requerir. Digo, esto es lo que yo le puse al principio, ¿no? Le digo lo siguiente. Aquí todavía no solicito, no digo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Hace referencia al denominado bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Le digo, actúa como un académico experto en derecho constitucional, derechos humanos y control de convencionalidad. Redacta un ensayo académico, pero aproximadamente de 1500 palabras, sobre el siguiente tema. Tema, bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Tesis del ensayo. El ensayo se debe centrar en la importancia de la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Estructura del ensayo. Sigue rigurosamente este esquema. Híjole, de verdad es que es una información valiosa, ¿eh? Honestamente es valiosa. Dice, presenta el tema general, ofrece un contexto necesario para entender el problema o la pregunta, declara la tesis de forma clara y directa, anticipa la estructura del ensayo, desarrolla el cuerpo del ensayo, apartado, título, contexto previo, tecnologías existentes, el cuerpo del ensayo, título segundo, análisis de cambio, etcétera, etcétera. Cuerpo del ensayo, apartado 3, título, tercer argumento, conclusiones, fuentes, requisitos de fuente y formato, etcétera, etcétera, estilo de citación APA, MLA, Chicago, etcétera, etcétera, bibliografía, tono y audiencia, etcétera, etcétera. Todo depende del prompt que nosotros le demos a la inteligencia. Y vamos a copiar esta información que tenemos acá y vamos a hacer el prompt correspondiente. ¿Listos? Complejo. Por eso la inteligencia dice, híjole, este cuate me la puso complicadísima, ¿no? Y ahí está. Ahí está el desarrollo, compañeros. Y sigue pensando porque es complejo lo que le pedimos, ¿eh? Y está buscando entre millones y millones de artículos de información y demás, la información que pueda ser más clave para nuestro objeto, ¿de acuerdo? Muy bien. Sigue pensando, sigue desarrollando, sigue estableciendo su criterio. Ya concluyó. Y aquí va. El artículo se llama Bloque de Constitucionalidad en México. Un análisis a partir de la reforma del 2011 y la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Entonces se empieza a redactar su ensayo, empieza a establecer
el primer Black paradigma jurídico mexicano a partir de la reforma del 2011, pues empieza a establecer sus criterios, ahí va haciendo su redacción, la reforma constitucional y la contradicción de tesis como punto de inflexión, sigue desarrollando bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad, alcance e implicaciones, sigue con sus conclusiones, las referencias bibliográficas que está tomando en este caso en particular, y ahí está. Si no nos gusta, le puedo pedir, por ejemplo, señalar, aquí le voy a pedir señalar las referencias al pie de página, modelo, APA, y le voy a pedir nivel doctorado. Es decir, que suba el nivel de la investigación. Y entonces va a ser otra, o sea, va a ser otra proyección sobre esa solicitud, pero va a tratar de subir el nivel de la propia investigación. Entonces, estos son algunos aspectos que hay que considerar. Cierro esta parte para que me haga otra presentación. ¿Sale? Yo determino qué es lo que más me sirve. O le voy a pedir que haga un cambio en particular. Si se fijan, ya me presentó otra propuesta. Ya la se dieron cuenta, ¿verdad? La sigue pensando. La sigue pensando, sigue desarrollando toda esta información. Y bueno, seguimos, ¿eh? Muy bien. ¿De acuerdo? Ahí va, sigue pensando, es importante lo que le pedimos. Ahí va. Y bueno, si se fijan como que si se ponen así a ojo de buen cubero, empiezan a verificar, ya tienen notas al pie de página. Por ejemplo, esta es una referencia al pie de página. Lógico, cuando nosotros copiemos y pasemos un formato de Word, colocamos la referencia correspondiente, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahí está otra referencia al pie de página. Ahí vemos, a ver, otra. Otra referencia al pie de página. Si se fijan, es mucho más profundo el ensayo. ¿Sale? Ok, otra nota al pie de página. Ahí va. Y aquí están las referencias. ¿Sale? Es decir, nosotros podemos copiar toda esta información, pasarla a un formato de Word y hacer el correspondiente ensayo. ¿Sale? Claro que lo útil o lo que tendríamos que hacer para ser investigadores honestos, señalar que esta información la obtuve de inteligencia artificial y cuál es mi crédito, el prompt que le di. El prompt que yo le di fue la base fundamental de esta investigación. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Sí está claro? Ok, ¿sí es útil lo que estamos viendo? Sí. Muy bien, vamos avanzando. Bien, perfecto, muy bien. Ahí va. Que no me escuchen sus demás maestros que van a decir, oigan, este cuate ya le está dando las pautas para que pasen sus exámenes y demás, pero bueno, vamos a ver. Creación de contenido visual. Eh, Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿sale? A veces, inclusive la propia licenciada Elizabeth Arroyo utiliza mucho inteligencia artificial para desarrollar sus propios prompts, para desarrollar sus propios archivos para promocionar alguna oferta educativa. Y esto también hay distintas herramientas que se pueden utilizar. Microsoft Designer, Canva, y otras aplicaciones que por supuesto podemos utilizar. Utilizamos estas herramientas para creación de contenido visual, muchas veces también para impactar a nuestro público, para impactar a nuestros clientes, para impactar al mercado hacia donde nosotros queremos dirigir esta información. Por eso esta cuestión que estamos trabajando es muy importante. Vamos a aprender, estimados amigos, cómo, por supuesto, vamos a dar la instrucción para crear una imagen en particular o también, por supuesto, para diseñar un banner. ¿Sale? Vamos a ver a continuación la siguiente información y cómo vamos a crear pues de alguna manera una imagen, cómo vamos nosotros a dar estructura, pues algún prompt que por supuesto pues va a servir como para promocionar esta información. Ahí va, ¿eh? Deme un segundito para que veamos la instrucción correspondiente. Muy bien, ya lo tengo preparado y ahí vamos, ¿eh? ¿Listos?
Ok, avanzamos. Decimos lo siguiente. Mucha atención. Por ejemplo, imágenes para contratos inteligentes. Aprender a transformar descripciones textuales en impactantes elementos visuales. Prompt creado, le decimos, crea una imagen profesional que represente el concepto de contratos inteligentes en blockchain, mostrando documentos digitales con código, elementos legales tradicionales fusionados, estilo tecnológico moderno. Y nos va a dar un resultado visual. Procesa esta información y nos da un resultado visual. En este caso, mis queridos amigos, vamos a utilizar Canva para el desarrollo de esta instrucción si así me lo permiten. ¿Estamos listos, compañeros? ¿Sí? Muy bien. A continuación, les voy a compartir el prompt de lo que nosotros le vamos a solicitar. Ahí va. Por ejemplo, del ensayo que estamos revisando, le voy a pedir, crea una imagen para ilustrar el concepto de bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad en una presentación para clientes potenciales en el contexto legal mexicano, en español, porque muchas veces también nos puede arrojar la imagen en inglés, ¿de acuerdo? Ahí va. Vamos a dejar de compartir y ahora comparto Canva. Y me voy al apartado de inteligencia artificial. Sí lo vemos acá arriba, ¿verdad, compañeros? Aquí me estoy posicionando, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a pegar lo que le voy a solicitar. Y bueno, ahora sí, vamos a ver qué me va a crear. Está diseñando la imagen y yo voy a elegir la que a mí más me convenza. Ok, hay varias imágenes que podemos utilizar. Y bueno, nosotros la podemos editar y también pues utilizarla, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, sale control de constitucionales. Podemos utilizarla, si no me gusta, pues también le puedo decir que haga un mejor diseño para que pues de alguna manera sea una imagen más útil para el propósito que tenemos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que elegir si alguna de estas imágenes nos sirve o no. ¿Sale? Podemos realizar otra propuesta. Hazme otra propuesta de imágenes sobre esta información. Ok, le vamos a pedir, haz otra propuesta de diseño. ¿Ok? Y bueno, vamos a pedirle que haga otra propuesta de diseño. O también tenemos el Microsoft Designer que también podemos utilizar. Ahí está, otra propuesta que si ninguna de estas nos convence, pues podemos seguirle pidiendo rutas. ¿De acuerdo? Bien, ahora déjeme compartir lo siguiente. Vamos a pedirle que nos ayude a diseñar un banner atractivo. En este caso, le voy a pedir que me ayude a diseñar un banner sobre el uso de la IA en el mundo del derecho. Voy a copiar y voy a irme nuevamente a Canva. ¿De acuerdo? Ahí va. Y lo voy a pegar aquí en inteligencia artificial. Diseñar un banner atractivo para promocionar un webinar sobre el uso de la IA en el mundo del derecho. Y ahí va. A ver qué me diseña. A ver si algo de esto que está aquí nos gusta o buscamos más información. Ahí va. Si alguno de estos nos sirve, pues lo vamos a editar y vamos a trabajarlo. ¿Sale? Por ejemplo, si a mí me gusta ¿vale? Lo que voy a hacer es empezar a utilizarlo y esto implicaría abrirlo y entonces ya trabajarlo con mi propia información. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Vamos a avanzar. De acuerdo. Bien. ¿Seguimos? Bien, vamos a seguir. Bien. Bueno, ya también vimos lo referente a un tema de diseño de banner y la información que nosotros le vamos a dar. Utilicemos digamos, la aplicación que más nos guste, que más nos convenga, más nos sintamos cómodos. A mí me gusta Canva. Algunos otros dicen que Microsoft Designer, otros se utilizan otro tipo de aplicaciones, pero eso de esos que en gustos se rompe géneros, ¿de acuerdo? Bien, vamos avanzando.
Otro tema crucial también es el uso de la inteligencia artificial, pues en este caso, para productividad y organización. ¿Sí? La organización de ideas, ¿sale? Por ejemplo, la constitución de una sociedad mercantil, el proyecto de una tesis de grado, el tema del desarrollo de un despacho de abogados, los pasos que tenemos que seguir para crearlos, la lista de tareas que nosotros tenemos que llevar a cabo para lograr ese objetivo, generar las listas de verificación, procedimientos legales que tenemos que cumplir, etcétera, etcétera. La planificación de proyectos, desarrollo de cronogramas, establecer plazos de gestión, etcétera, etcétera. Toda la información que nosotros tenemos que señalar. En base a eso, vemos un ejemplo práctico en la cual nosotros le damos el prompt a la inteligencia artificial. Acuérdense que toda la parte importante es el prompt que nosotros le demos. Mientras más profundo seamos con ese prompt, mucho mejor información buscará la inteligencia. En este caso, vamos a verificar el siguiente ejemplo para que nos quede un poco más claro. ¿De acuerdo? Ahí va. Vamos a ver la siguiente instrucción. Ok. Lista de verificación para due diligence. Lo que yo le estoy pidiendo a la inteligencia artificial es que me genere una lista detallada para realizar un due diligence legal, la adquisición de una pequeña empresa tecnológica en México, incluyendo aspectos societarios, laborales, fiscales y de propiedad intelectual. Esta es la información que yo le estoy pidiendo a la inteligencia artificial. Entonces, mis queridos amigos, lo que les he planteado con antelación. Copiamos, nos vamos a nuestra inteligencia artificial. En este caso, vámonos a Gemini. Ok. Le damos el prompt y entonces va a empezar a desarrollar su información. Ahí va. Atentos, por favor. Está razonando, está razonando. Y bueno, compañeros, aquí está. Lista de verificación. Adquisición de una pequeña y mediana empresa, una pyme tecnológica en México. Lista de verificación tiene por objeto guiar el proceso de auditoría y vienen los requisitos que tenemos que cumplir. Aspectos societarios y corporativos, acta constitutiva, estatutos sociales, verificación de denominación social, folio mercantil electrónico, libros de registros corporativos, libros de registro de accionistas, libro de acta de asambleas, libro de acta del Consejo de Administración, libro de variaciones de capital, estructura y capital de accionistas, títulos de accionarios, convenios entre accionistas, opciones sobre accionistas, stock options, poderes y gobierno corporativo, poder notarial, identificaciones de órganos de administración y vigilancia, contratos y obligaciones relevantes, contratos de crédito y financiamiento, contratos con clientes y proveedores, contratos de arrendamiento, pólizas de seguros, litigios y contingencias, listado de juicios y procedimientos, procedimientos administrativos, aspectos laborales, contratación y documentación, contratos individuales, expedientes, reglamentos, cumplimientos de seguridad social, alta patronal ante el IMSS, pago de cuota obreros patronales, opinión de cumplimiento de obligaciones, nómina y prestaciones, comisiones y normatividad, litigios laborales y terminaciones, aspectos fiscales, declaración de pagos de impuestos, auditoría y situación financiera, propiedad intelectual y tecnológica, protección de activos no registrados, contratos y licencias, cesión de derechos y personal clave, privacidad y protección de datos, etcétera, etcétera. ¿Se dieron cuenta, compañeros, cómo dando la instrucción precisa, la aplicación va a hacer toda esta búsqueda y nos está sacando una información muy robusta de lo que estamos requiriendo? ¿Se entiende, compañeros? Y de ahí pues podemos ir analizando cada aspecto en particular. Muy bien. Ok. Estimados amigos, lo que comentábamos. Por supuesto, esto es muy importante. La importancia, mis queridos amigos, de también del tema de la ética, ¿no? La IA
como asistente, no es un sustituto. No me va a suplantar a mí, ¿sale? Yo soy quien al final debe tomar la última decisión. Es una herramienta poderosa, pero el abogado sigue siendo responsable final. No es la inteligencia artificial, ¿eh? Tú eres el responsable final. Lo que decía el tío de Peter Parker, ¿no? El tío Ben, un gran poder, pues también representa una gran responsabilidad. Entonces, utilicemos esta información, utilicemos estas aplicaciones de manera adecuada. También hay que tener consideraciones sobre privacidad, uso confidencial de la IA, no subir información importante de un cliente a inteligencias artificiales que no estén debidamente verificadas. Recuerden que el paso más importante está en la inteligencia humana. ¿Y a qué me refiero con el tema de la inteligencia humana? Al tema de que la verificación humana es un paso crucial. Por supuesto, la generación de la IA es un borrador que nos va a ayudar y va a ser de un gran aporte toda esta información. Pero al final, nosotros tomamos la decisión. Nosotros dentro de este contexto, dentro de esta experiencia, vamos a discernir, vamos a ponderar, vamos a analizar qué criterios vamos a colocar y cuáles no. Poco a poco la inteligencia va aprendiendo los algoritmos más importantes que nosotros vamos a requerir. Se va a ir especializando, va a ir aprendiendo la inteligencia artificial, va a ir puliendo su lenguaje. Y la validación final, la aplicación de leyes, de jurisprudencia y demás, nos corresponde a nosotros. Hay ciertas inteligencias artificiales como ChatGPT que luego tienen algunas alucinaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que genera criterios jurisprudenciales que no existen, que se oyen fabulosos, pero no existen esos criterios. Por eso tengamos mucha atención con esa información que se está presentando en la inteligencia artificial. Somos los que al final de cuentas vamos a hacer el ejercicio de ponderación y vamos a determinar qué información es útil y qué información no es útil. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos. Y también, como les señalé, mis estimados amigos, el tema de la privacidad es fundamental. También cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y con la información que se comparta en la inteligencia artificial es fundamental. ¿Sale? Tengamos mucho cuidado en en inteligencias que de alguna manera no guarden esta confidencialidad. Si vamos a solicitar algún contrato, utilicemos nombres simulados. Si queremos predecir un caso, utilicemos nombres simulados. Esto es muy importante, por favor. Y también, por supuesto, revisar las políticas de privacidad y retención de datos de las herramientas de IA para asegurar que los buffets trabajen en base a la normativa mexicana aplicable. Tengamos mucho cuidado con la información que nosotros compartimos a la inteligencia artificial. Mis queridos amigos, de todo esto que hemos visto el día de hoy, por supuesto, ya hay datos muy importantes que hemos aprendido en esta sesión. ¿Cómo que hemos aprendido, compañeros? Bueno, en este punto hemos hecho referencia a los fundamentos de la inteligencia artificial. Hablamos del machine learning, hablamos del procesamiento del lenguaje natural y también sobre esta información general masiva a través de LLMS, aplicados en el contexto jurídico en particular. La importancia de los PROM efectivos, esto es fundamental. ¿Cómo nos vamos a comunicar con un sistema de inteligencia artificial? También herramientas prácticas que utilizamos a través de Copilot, ChatGPT, Gemini.
que esto nos ayudan a tener una mejor redacción en nuestros documentos. Y también, por supuesto, consideraciones éticas, la información que nosotros vamos a compartir en la inteligencia artificial y, por supuesto, guardar siempre el secreto profesional, la secrecía con uno de nuestros clientes. Tengamos mucho cuidado con esta información que vamos a compartir. Esto es crucial. Muy bien, avanzamos, mis queridos amigos, y bueno, en particular, vemos lo siguiente, ¿de acuerdo? La investigación jurídica. ¿Qué implica? Bueno, implica en este punto, pues, áreas de aplicación ya vimos que es en la investigación jurídica, búsqueda, análisis de jurisprudencia, legislación, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Genera documentos, contratos, se revisan contratos mercantiles, se revisa contratos de prestación de seguros, se revisa criterios aplicables en el contexto jurídico mexicano, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un análisis predictivo, es decir, vamos a evaluar la probabilidad de éxito en litigios. Vamos a poner un caso en particular y la inteligencia nos va a hacer una predicción sobre el caso en particular. La gestión de tiempos y tareas administrativas también es muy importante, la atención al cliente a través de chatbots y también, por supuesto, el tema del compliance. Vamos a monitorear los cambios normativos, las obligaciones conforme a la legislación mexicana y bueno, vamos a verificar también el tema del resguardo de datos personales. De toda esta información que estamos estudiando, mis queridos amigos, es muy importante verificar la cuestión de algunas aplicaciones que vamos a utilizar en el marco del derecho. ¿Cuáles son algunos de estos temas que por supuesto se aplican dentro del ámbito del derecho? Bueno, tenemos algunas, por ejemplo, tenemos el caso del Lex México, tenemos el caso de Lexius, Ross Intelligence, tenemos Prime, Tiran Prime, tenemos también, por supuesto, las propias aplicaciones de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, también, por supuesto, tenemos Justinia y otras aplicaciones que nos van a servir para potenciar para potenciar nuestra búsqueda inteligente de jurisprudencia, para potenciar el análisis de documentos legales, la redacción de documentos legales y también, por supuesto, algunas preguntas operativas complejas que nosotros podemos formularle a la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Vamos a ver un caso muy particular que me parece que nos va a ilustrar sobre el uso de la inteligencia artificial y en este caso una investigación práctica es, vemos aquí la búsqueda tradicional, vemos cómo cambia la búsqueda con inteligencia artificial, cómo es más robusta, cómo profundiza más y también por supuesto lo que tenemos aquí es un resultado mejorado. A continuación, mis queridos amigos, vamos a hacer una proyección de una búsqueda. En este caso, lo que aquí estamos presentando en esta presentación, pero bueno, vamos a verla de la siguiente manera. Mucha atención, por favor. Ahí va. Aquí tenemos el prompt. ¿Qué decimos? Encuentra sentencias recientes donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya anulado acuerdos de asamblea de sociedades mercantiles anónimas de responsabilidad limitada por abuso de derecho de la mayoría en perjuicio de socios minoritarios, especialmente en casos donde se aprobaron remuneraciones excesivas para los administradores en contravención del Código de Comercio o la Ley General de Sociedades Mercantiles. Copiamos esta información y nos vamos a nuestra inteligencia artificial. ¿Sale? Vámonos y vamos a preguntarle. Ahí va. Pegamos el prompt y vamos a hacer la búsqueda correspondiente. Vamos a ver qué nos arroja, mis queridos amigos.
Ok, sigue buscando, sigue buscando. Ok, muy bien. Ya buscó cierta información. Vamos a ver qué fue lo que nos arrojó. Ok, vámonos a la pizarra. Ujú. Bueno, en este caso va a empezar a realizar una búsqueda, protección minoritaria. Vamos a hacer que empiece la investigación. Ahí va. Bien, empieza a hacer razonamiento. Ahí va. Sigue investigando y vamos a ver si el resultado nos convence. Recuerde que a final de cuentas, el ser humano es el que va a tomar a final de cuentas la decisión que le sirve de esa información o que no le sirve. El ejercicio de ponderación que por supuesto tenemos que realizar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos una investigación de algunos criterios importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asunto, investigación de criterios de la Suprema Corte, el objeto de la investigación, el resumen ejecutivo de hallazgos. Hallazgos claves son concepto de interés social, la acción de responsabilidad, abuso del derecho, precedentes y tesis relevantes. Y entonces aquí empieza el criterio que encontró la inteligencia sobre el amparo directo en revisión y empieza a argumentar el caso en particular. ¿Sale? El amparo directo en revisión 2228-2021 de la primera sala y lo que en su momento se resolvió y la aplicación de un caso hipotético también aquí nos señala. Y bueno, son algunos criterios que por supuesto podemos encontrar y que pueden fortalecer el caso que nosotros le estamos planteando. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, continuando con nuestra exposición, es importante analizar el tema de la inteligencia artificial en la redacción de contratos. La generación automatizada puede generar rápidamente los primeros borradores de contratos y otros documentos legales que por supuesto van a ser de especial práctica para nuestro ejercicio profesional. En este orden de ideas, mis queridos amigos, pues es importante el prompt que nosotros le vamos a requerir a la inteligencia artificial. La personalización y revisión también le podemos pedir la aplicación de algún marco normativo en particular, algunas cláusulas en particular que queremos que redacte y por supuesto la adaptación legislativa. Podemos pedir en este caso, por ejemplo, que utilice pues la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, asegurando que los documentos estén siempre actualizados y que cumplan con la normativa vigente. Esa es una instrucción que también nosotros le podemos hacer a la propia inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo de esto que estamos pues trabajando con ustedes. Ahí va. Dice. El prompt detallado, lo que nosotros le vamos a pedir a la inteligencia artificial, la generación automática del borrador y la personalización y cumplimiento legal. Nosotros vamos a verificar, en este caso, el contrato que nos arroja la inteligencia artificial y tomamos los elementos pues, que nos sirvan para el cliente o para pues, el tema de lo que nosotros estemos realizando. ¿Se va entendiendo, compañeros? Por ejemplo, vamos a ver este caso en particular. Ahí va. Muy bien. Aquí vemos. Genera un contrato de prestación de servicios. Vean cómo es muy específico el contrato, ¿eh? El prompt que le vamos a dar. Genera un contrato de prestación de servicios profesionales para un abogado, ¿sale? Freelance, que asesorará una startup tecnológica en temas relacionados con datos y propiedad intelectual. Incluye cláusulas de confidencialidad, propiedad intelectual, limitación de responsabilidad y resolución de conflictos. El contrato debe regirse por legislación mexicana, incluyendo referencias al Código Civil Federal,
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y establecer la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Eso es lo que nosotros le vamos a pedir, ¿de acuerdo? Entonces tomo esta información aquí. Acuérdense que el prompt es la base de todos, ¿vale? Y la voy a pegar en mi inteligencia artificial y entonces va a empezar a realizar pues toda su investigación. ¿Ok? Y la va a redactar. Ahí va. Dejen borro esto. Ahí va. Ahí nos está desarrollando el contrato de prestación de servicios legales. Muy bien. Bien. Ahí va. Lo va desarrollando, lo va desarrollando. Va trabajando toda esta información. Con calma, ahí va, ¿eh? Ya lo desarrolló. Vamos a tomar lo que nos sirva. Contrato de prestación de servicios profesionales que celebran fulanito con la empresa tal, declaraciones, el profesionista. Bueno, vienen unas declaraciones, hay que elegir qué nos sirve, qué no. Declara el cliente, tal, tal, tal. Declaran ambas partes, cláusulas. La primera cláusula, el objeto del contrato, protección de datos personales, la aplicación de las leyes que le pedimos, propiedad intelectual, los honorarios, la vigencia, confidencialidad, propiedad intelectual, limitación de responsabilidad, inexistencia de relación laboral, resolución de conflictos legales y legislación aplicable, etcétera, etcétera. Puedo ser todavía más profundo y hacerle otros requerimientos a la inteligencia artificial. ¿Se va comprendiendo, mis queridos amigos? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿De acuerdo? Ok. Otro tema crucial es la cuestión, por supuesto, de la predicción de casos, análisis predictivo de litigios en nuestro país. La inteligencia artificial puede estimar probabilidades de éxito. Usa algoritmos para predecir las posibilidades de ganar o perder en procedimientos judiciales. Puede predecir montos de indemnización, anticipa los posibles montos de compensación económica en disputas legales, identifica factores clave, que decisiones de la corte o de otros tribunales, y anticipa la posible duración de un proceso jurisdiccional. ¿Se comprende, compañeros? ¿Sí? Ok. Vamos a ver un caso muy particular para que esta información que les estoy brindando sea de utilidad para ustedes. Otro prompt. Otro prompt. Recuerden, la base de la inteligencia artificial está en los prompts que nosotros le demos. Muy bien. Atentos, por favor. Ok. Espero que lo puedan leer, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Dice lo siguiente. Prompt para predicción de un caso práctico en materia penal. Actúa como un abogado penal experto en el sistema procesal penal acusatorio de México, con amplia experiencia en litigación oral y valoración de pruebas. Contexto. Te presento el caso hipotético que se encuentra en la etapa de juicio oral. Necesito un análisis técnico y la predicción razonada sobre el posible fallo del tribunal de enjuiciamiento. Caso práctico. Acusado Carlos N. Delito robo calificado cometido con violencia previsto en el artículo tal del Código Penal de la entidad federativa, Ciudad de México, etcétera, etcétera. La víctima es Sofía R. Recuerden la privacidad de datos, ¿vale? Hechos según el Ministerio Público. El día 10 de septiembre de 2025 a las 21 horas en la calle tal, la víctima Sofía caminaba sola en la calle cuando fue interceptada por un sujeto que la amagó con un cuchillo y la despojó de un bolso y de que contenía un teléfono celular y 2,000 pesos en efectivo. El sujeto huyó del lugar. Datos de prueba y argumentos. Fiscalía. ¿Sale? Testimonial. Sofía R. identifica a Carlos N. en el juicio como la persona que la asaltó, narra los hechos de manera consistente. Durante el interrogatorio, la defensa entra en algunas contradicciones menores sobre la descripción de la ropa del asaltante. Testimonio del primer respondiente. El policía municipal Juan L. declara que acudió al llamado de auxilio y entrevistó a la víctima, quien le proporcionó características del asaltante. Afirma que 20 minutos después, a 3 calles de distancia, detuvo a Carlos N. por actitud sospechosa y porque su descripción
información coincidía parcialmente con la proporcionada por la víctima. No se le encontró a Carlos N. ni el cuchillo, ni el bolso, ni el dinero, solo su propia cartera y su celular. Prueba material. Se presenta cámara de seguridad de un domicilio particular cercano a la escena. En el video es de baja calidad. Se observa una persona con características generales similares a las del acusado, complexión y altura, cometer el asalto, pero el rostro no es nítido y no permite identificación facial indubitable. La defensa presenta su teoría de caso, error de identificación, y bueno, todos estos datos, compañeros, son los que yo voy a agregar. Es muy importante que el PROM sea lo más completo para que les dé un mejor veredicto. Voy a pegar toda esta información en la inteligencia artificial y vamos a ver cuál es el resultado que me va a arrojar. ¿De acuerdo? Ahí va. Atentos, por favor. Ahí va. Vamos a verificar qué nos dice la inteligencia artificial. Bien, muy bien. Sigue razonando. Es una información compleja la que le requerí, ¿eh? Por eso, pues tiene que tener un buen análisis algorítmico. Ahí va. Fíjense, ¿eh? Excelente. Procedo a realizar el análisis técnico del caso práctico desde la perspectiva de un abogado penalista litigante conforme a la metodología del sistema acusatorio mexicano. Imaginen que ustedes fuesen jueces y esto a lo mejor puede ayudarle al trabajo que ustedes van a desarrollar. ¿Listos? ¿Sí o no? Ok, ahí va. Análisis jurídico y predicción del fallo. A la atención del consultante. Se presenta el análisis técnico sobre el caso hipotético de Carlos N., acusado de robo calificado. El análisis se estructura conforme a los puntos solicitados, culminando con la predicción razonada del fallo más probable por el tribunal de enjuiciamiento con base al estándar probatorio vigente. Análisis de la teoría del caso de la fiscalía. Nos va a señalar fortalezas y debilidades y contradicciones en el testimonio clave, video de baja calidad y detención ilegal, análisis de la teoría del caso de la defensa, fortalezas, coherencia con falta de pruebas, argumento de detención ilegal, también la coartada plausible, debilidades, testigo de la coartada, ¿sale? Carácter de la prueba, valoración probatoria conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales 265 y 359 establecen el principio de libre valoración de la Puebla, y etcétera, etcétera. La detención de Carlos N. a todas luces es ilegal de conformidad con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, testimonio de la víctima, testimonio del policía, videos de seguridad, predicción de fallo y fundamentación, predicción de la sentencia absolutoria. Vemos el tema de la fundamentación, en este caso la duda razonable. Es posible que la víctima en un estado de estrés y con poca luz se haya equivocado en la identificación. Y bueno, vean todo el razonamiento que realiza la inteligencia artificial. Esto nos puede ayudar mucho en el trabajo que venimos desarrollando. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí se comprende hasta cierto punto el apoyo tan importante que nos puede dar la inteligencia artificial. ¿Sí? Ok. Los veo como muy pasivos, pero espero que sí más o menos vayamos entendiendo estos temas, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos avanzando, mis queridos amigos, ya para llegar a puntos conclusivos. Estimados amigos, la gestión del tiempo y la automatización es muy importante. Por supuesto que en base a eso, también nosotros podemos establecer aspectos muy importantes sobre incluso el cobro de nuestros propios honorarios en base a las horas que le podemos invertir a un caso. ¿Ok? Por ello, la calendarización es muy importante también en relación a nuestras prioridades, a nuestros plazos legales y por supuesto también el tema de la propia automatización de nuestros correos y también por supuesto cubrir con las leyes en el tema de privacidad de datos personales en posesión de los particulares. ¿Sale?
Es como una secretaria, más que una secretaria, es algún asesor, es prácticamente nuestro colega que está en nuestra mano, es el colega estudioso, es el colega científico, es el colega que nos puede ayudar a todo este trabajo tan importante que se viene realizando. En el tema de la atención a clientes, por supuesto, a través de chatbots podemos tener también respuestas inmediatas. Podemos dar asesorías inmediatas a nuestros clientes. También, por supuesto, la gestión automatizada para verificar el estado de los expedientes, atender a los clientes, también acudir a las audiencias, verificar nuestra agenda y también, por supuesto, la optimización de nuestro tiempo es fundamental dentro de todas estas herramientas que estamos utilizando. También, por supuesto, mis queridos amigos, en base a todo lo que venimos comentando, también debemos de destacar el tema del compliance y la monitorización normativa. Es importante la legislación que vamos a utilizar, sistemas que rastreen cambios, utilizar aplicaciones que se encuentren actualizadas dentro del marco normativo mexicano. También, por supuesto, hacer un análisis de impacto del cumplimiento de los contratos, de los acuerdos y demás que celebremos conforme a las leyes mexicanas y también alertas personalizadas en los cuales pues nos señalen y nos tengan al día sobre cumplimiento ante autoridades mexicanas. Mientras más nosotros simplifiquemos ese trabajo, ¿qué creen? No solamente va a mejorar nuestra actividad profesional, sino también el tiempo que podemos dedicar a nuestra familia, porque esto reducirá tiempos de trabajo y esto implicará que podemos tener pues el tiempo necesario para dedicarlos a otra cosa más importante, ¿verdad? Y por supuesto, hay limitaciones todavía en el tema de la IA en la actualidad. ¿Sale? Todavía, pues, es un tema que hay dificultad para captar matices culturales, históricos, socioeconómicos inherentes del sistema legal mexicano. Todavía puede tener algunos sesgos que pueden discriminar a cierto tipo de personas. Por supuesto que no reconoce aspectos como costumbre jurídica en particular, algunos casos muy particulares de algunas situaciones, a lo mejor en algunos estados. Si no ha habido un litigio sobre determinado tema, pues difícilmente podrá encontrar algún algoritmo importante. Entonces, por supuesto, la práctica jurídica innovadora todavía tiene que venir de nuestra mano, todavía tiene que venir del trabajo que nosotros realizamos. Hay posibilidad de que la propia inteligencia artificial se encuentre desactualizada en algunos aspectos. Por eso les digo, normas, por eso les digo, jurisprudencia, revísenla para verificar que se encuentre actualizada la información, porque muchas veces no se encuentra actualizada. Entonces, procuremos también tener el uso de la inteligencia artificial al día y también cumplimiento con el tema de privacidad de datos personales. ¿Por qué podemos confiar en la inteligencia artificial y en qué casos, pues de alguna manera requiere un control humano? A ver, confiamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, en tareas repetitivas y estandarizadas, automatización eficientes de procesos rutinarios en un buffet. ¿Sale? Por ejemplo, enviar correos electrónicos, a lo mejor también en un chatbot para tener una atención inmediata al cliente, posiblemente a lo mejor también en tener una agenda al día a través de una inteligencia artificial que nos haga ciertos recordatorios de actos que tenemos que de realizar, etcétera, etcétera. La búsqueda y organización de información. La búsqueda rápida de información, jurisprudencias, contratos, acuerdos, normas, etcétera, etcétera. Nos genera borradores iniciales, ¿sale? Pero al final de cuentas, nosotros tenemos que revisarlos. Analiza grandes volúmenes de datos que sería imposible hacerlos de otro modo, ¿eh?
muy difícil hacerlos. Lo que hace esta inteligencia es compilar toda esa información en segundos, lo que a lo mejor como investigadores nos llevaría meses y años, la inteligencia artificial hace en unos cuantos segundos. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de licenciatura, inclusive hasta pedí libros en el extranjero que me, que me los mandaran, porque le hice sobre la segunda vuelta electoral, que era una figura pues muy reconocida en Francia. Y me acuerdo que todavía, simplemente para tener todos los libros e información que yo iba a utilizar para mi tesis, eso me llevó simplemente 3 meses. Ahora toda esta información la podemos tener así en segundos. Y tenemos también mantén el control humano en todo momento, en la estrategia legal y toma de decisiones. Voy a revisar la recomendación de la inteligencia, pero quien toma la decisión final es el ser humano. No puede culpar a la inteligencia artificial. Somos nosotros los responsables. Hay una interpretación normativa ambigua que tenemos que revisar nosotros. Tenemos que estar al pendiente de las normas que nos establezca la inteligencia artificial porque puede que no se encuentren actualizadas. Hay casos que no tienen precedentes claros y entonces los algoritmos de la inteligencia artificial se le va a dificultar. También ubiquen en la región, ubiquen el estado, ubiquen la demarcación, porque muchas veces la inteligencia artificial puede establecer un criterio, un precedente que a lo mejor sea de otro país. Y también, por supuesto, la comunicación empática con clientes en situaciones delicadas. No confiemos en una inteligencia artificial para cuestiones que tienen que ver con un tema humano, con un tema de empatía, con un tema de comprensión, con un tema de diálogo. Porque al final de cuentas, esa es la parte crucial del ser humano, esta comunicación que va a tener. Mis queridos amigos, bueno, hubo poca participación, pensé que podría haber un poco más de participación, pero es muy importante los elementos que revisamos en esta sesión y vamos a seguir aprendiendo a utilizar inteligencia artificial para más ámbitos prácticos. Por eso decimos en esta parte que transforma tu práctica legal. Y el día de hoy ya utilícenla. El día de hoy aprendan a utilizar estas herramientas y por supuesto son valiosísimas para ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta que realizar?